dejamos de ser bárbaros. Uno se puede dar cuenta de gente que ha leído mucho, pero manifiesta en su comportamiento con su compañera, con sus hijos, etcétera, un barbarismo impresionante. Hay gente incluso que puede citar, referir a muchos libros, a muchas citas, pero en su vida cotidiana ni es buen ciudadano, ni fomenta la paz y está constantemente fomentando la inequidad. ¿Me explico? Sí, entonces, hay que tener cuidado en pensar que porque ya tiene el título ya es buen ciudadano y dejó el barbarismo. No. Corremos el riesgo cuando le damos o sobrevaloramos un cierto tipo de lenguaje y código, ¿no? Y en ese mismo sentido, Canetti decía que el maestro que solo desea volver a ser aprendiz. Para entrar en una idea de aprendizaje a lo largo de la vida, el primero que debe de situarse en ese proceso es uno. Si yo no creo que aprendo a lo largo de toda la vida y que cada detalle, cada minucia, cada conversación, cada espacio me puede permitir aprender, es falso que crea que el otro también puede hacerlo. Esta referencia a Freire me remite a esta idea que él decía, no hay ignorante absoluto. Pero Einstein complementa diciendo, pero todos ignoramos de muchas cosas, muchas cosas. Es decir, tampoco sabemos de todo. Entonces, el diálogo supone, compartamos lo que tú sabes con lo que yo sé. Y entonces podamos desde ahí reconocerlos. Pero entonces yo también tengo que reconocer lo que no sé para seguir aprendiendo y que a lo mejor tú me lo puedes enseñar, o bien puedo buscarlo en algún lugar. Y aquí es donde entra la idea precisamente de la Bildung. La Bildung alude a la idea de la responsabilidad del sujeto de su propio proceso formativo. La responsabilidad en todos los sentidos, no solo de conciencia acerca de, sino de ese emocionar que decía, esto me gusta y quiero aprenderlo, de todo lo que implica aprender. Tiene que ver con la libertad del sujeto. Es decir, me formo en aquello que me interesa, me gusta y lo hago libremente. Les habrá tocado conocer personas jóvenes que en la escuela tienen problemas, reprueban, pero cuando se van con los compañeros a aprender guitarra, a aprender internet, a aprender otras cosas, los aprenden sin mayor problema. Nadie los presiona, nadie les dice, de tarea para mañana el círculo de do. ¿Me explico? Casani está haciendo una investigación, ha estado en los últimos años trabajando precisamente con alumnos que han sido expulsados de la escuela, reprobados, etcétera, y ha descubierto cómo tienen otra gran cantidad de aprendizajes, pero la escuela no se los reconoce. El caso que más me llamó la atención cuando se lo escuché a Casani fue de un alumno que reprobaba siempre inglés. Entonces no podía pasar la preparatoria, bueno, el nivel en España de lo que es nuestra preparatoria, porque no sabía inglés. Sacan de la escuela y se va, abre una página de internet donde traduce canciones y poemas junto con otros alumnos en muchas lenguas, en japonés, en inglés, en alemán. En el diálogo de la internet se traducen, se pasan y ha ido aprendiendo obviamente varias lenguas. Pero en la escuela sigue reprobando inglés. ¿Por qué? Porque no solo es la idea de aprender inglés, sino la idea que la escuela tiene de lo que es aprender inglés. Y la idea que la escuela tiene de lo que es aprender historia. Y la idea, ¿se me explicó? Es decir, la visión escolar del aprendizaje también es muy, desde mi perspectiva, cuadrada. Es decir, si quieres aprender historia, es así, y en este orden, y en esta secuencia, y de esta manera. Mucha gente dice, no, después se pone a leer de historia, ve películas de historia, etcétera, y aprende historia. ¿Por qué? Porque los mecanismos de aprendizaje de la vida cotidiana son muy diferentes a los procesos escolares. Tienen otra lógica, otra sistematicidad. Ahí sí me parece que la escuela necesita recuperar estas otras posibilidades. Porque si no, seguirá empantanada en estos mecanismos muy tradicionales de seguir enseñándonos de las mismas maneras todas las cosas. Uno ve a un maestro de biología enseñar de la misma manera que uno de física, que uno de matemáticas, que uno de español, que uno de historia. Y uno sabe que son procesos distintos, porque son campos distintos, asignaturas distintas, implican intereses distintos, materiales y recursos, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, la idea de la Bildung supone de volver al sujeto, ¿no?, la posibilidad de reconocerse como aprendiz. Cuando mencionaban hace rato estas experiencias y estos saberes, y hablaban de los saberes y la articulación que escuchaba, me parece que las articulaciones van precisamente en el reconocimiento de que eso que sabes se conecta de una o de otra manera con esto otro que está en la escuela.
¿Cómo encontramos ese lenguaje? De muchas maneras. Uno es, ven a hacerlo aquí. ¿Me explico? Yo he tenido estudiantes jóvenes que para que de veras tengan la confianza de lo que sí pueden ser capaces de hacer, es que hagan eso que saben hacer en el espacio donde estamos trabajando. Bailar, tocar la guitarra, ¿no? Esculpir, dibujar. Uno se sorprende cuando ve las habilidades de los jóvenes, de los adultos, en procesos formativos, fuera de lo formal. Sucede un poco como en los eventos académicos, ¿no? Uno va hoy a la conferencia, etcétera, y luego sale a los pasillos y salen un montón de cosas. En los pasillos escolares también. Está uno en el salón, dice cosas, termina y empieza y se vuelve bien rico todo, ¿no? Ay, qué padre, mira, ¿no? Porque se rompe ese cartabón de la formalidad, etcétera. La Bildung entonces también supone el acompañamiento del esfuerzo de que el educador es el que dirige, de que el otro se reconozca también como educador, es decir, si nos colocamos en el plano de aprendizajes similares, entonces ambos aprendemos y ambos podemos educarnos. En el caso de los adultos, sobre todo, hay una cuestión que me parece importante. Quien ya tiene toda una vida, teniendo hijos, como se mencionaba, educados, los sacó adelante, etcétera, 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 ¿cómo puedo decirle que te voy a educar? Sigámonos formando, que es diferente, ¿no? Porque entonces sí nos podemos empezar a colocar en esa idea de la igualdad, de la horizontalidad, en fin. Ahora decía, en los procesos informales la oralidad juega un papel central. Y este tránsito a lo escrito no es sencillo. No es sencillo solo por la cuestión técnica, sino porque también hay una cuestión de concepción. ¿Cómo armo el discurso cuando te quiero explicar algo? ¿Se han fijado que las personas, cuando quieren decirnos algo para que nos quede claro, lo reiteran varias veces? Las personas que todavía tienen mucha tradición oral, reiteran y reiteran y reiteran, ¿no? Los que somos más ya incorporados a la cultura escrita, vamos perdiendo parte de eso y entonces nos vamos más como el discurso, ¿eh? En lo escrito no vale, está repite y repite. Quien te revisa dice, oye, repetiste mucho esto, aparece esta palabra 3 veces en el mismo párrafo, está mal, y te devuelven la ponencia, ¿no? Entonces dice uno, no. A ver, ¿por qué? Porque lo escrito tiene también un código. Entonces, por un lado, la oralidad supone géneros y códigos distintos de enunciación. Supone escucha atenta. Quien se mueve en la oralidad aprende a ser artesano, a reparar un coche, a cocinar, etcétera, escuchando y viendo. Quien quiere aprender por la escritura va perdiendo mucho de la habilidad de escucha. Uno se va dando cuenta con los jóvenes cómo van los niveles escolares y cada vez escuchan menos. ¿No? ¿Por qué? Porque entonces piensan que lo otro va a entrar por la vista. El aprendizaje va a entrar por aquí, no por acá. Porque lo tengo que leer, lo tengo que ver, ¿no? Eso tiene que ver con los múltiples lenguajes también. Pero también en ese mismo sentido hay unos estudios que señalan que los jóvenes que van aprendiendo a leer y escribir y se van adentrando cada vez más, también van perdiendo la capacidad de distinguir en los cuadros, en las pinturas, en las esculturas, muchas imágenes, realces y demás. ¿Por qué? Porque el código escrito sigue una secuencia lineal, ¿no?, de lectura. La pintura es totalidad. Cuando uno piensa en trabajo de alfabetización con indígenas, ¿no?, aún los indígenas de hoy se mueven mucho en lo visual. Recuerden, acá era códices. Claro, traducirlo supone no solo decir ahora es el alfabeto. Hay unos estudios muy interesantes de León Portilla sobre cómo la lógica de pensamiento se modificó de tal manera que incluso las jerarquías y la organización social se rompían cuando se escribía lo que un códice decía. Entonces pone el ejemplo de un códice en donde las figuras están de determinada manera de acuerdo a su posición en la sociedad mesoamericana. Cuando es escrito lo ponen en orden alfabético. Primero este, primero este. Entonces se pierde la posición y la jerarquía, ¿no? Si fuera así, sería presidente el que se llamara Armando Aguiñaga, ¿no? Es decir, la A sería la prioritaria. No. La cuestión de la imagen tiene que ver entonces con la totalidad. Entonces, en estos estudios han visto que los niños van creciendo, van aprendiendo a leer y escribir, distinguen menos en los dibujos,
en los cuadros. Y los niños más pequeños les preguntan más y saben más cosas de eso. Entonces, decía, la oralidad se mueve en la escucha, pero también supone el hacer. La escritura más la visión, pero va rompiendo la idea de la totalidad y de la imagen. Entonces, cuando digo pensemos en múltiples lenguajes, es usemos la música, usemos las películas, pero no nosotros para nuestra formación, pero también ellos para su aprendizaje. Podemos ver con los jóvenes y los adultos una película, compartirla y dialogar, y de ahí ir hacia lo que queremos mostrar, enseñar, trabajar. Podemos pedirles que hagan una obra de teatro, podemos llevar cuadros y pinturas. Hay una experiencia también muy bonita que se hizo en Crefal hace ya muchos años con Torres Bodet, que el libro, apareció en el libro, se llama Carapan. Yo lo recomiendo, si lo pueden leer, es precioso, porque además muestra cómo tenemos tantos prejuicios de que estas personas, cómo les va a gustar la música clásica, o les va a gustar esto, o les va a gustar esto, si viven en el campo, etcétera. Entonces hay unas partes en donde habla de cómo, cuando les decían, ¿qué música quieres escuchar? ¿No? Y les daban a oír como muestras, escogían música que nunca habían escuchado. Si es falso, que porque es adulto, vive en Zacatecas, le gusta la tambora. O sea, le gusta la tambora, claro, pero le va a gustar también otras cosas. Pero implica probar. Atrevernos a experimentar es fundamental con otros lenguajes, porque como todo en la vida, si lo probamos y no nos gusta, bueno, tenemos un argumento. Pero si nunca lo hemos probado y lo probamos, puede que nos guste. Y entonces seguimos adelante. Ya se vuelve un platillo, un helado, algo favorito. Entonces, los múltiples lenguajes posibilitan reconocer que aprendemos de muchas maneras, desde muchos lugares, desde muchos lenguajes, pero también podemos mostrar las cosas con esos múltiples lenguajes. Y entonces vamos acercando y estableciendo los puentes, las articulaciones entre un saber de la vida y un saber que es el escolar, ¿no? Y vamos a ver, cuando les permitamos hablar a ellos, que esto de la oralidad es tan importante que cuando logran ya tener la confianza de expresarse, sin que les estemos corrigiendo cada rato de que no se dice así, etcétera, sea fundamental. Otro aspecto que yo descubrí hace poco viviendo en Michoacán en relación a la oralidad es que lo que nosotros denominamos incorrecciones del idioma español, ¿no? Aiga, así mismo, etcétera, en realidad es español antiguo. Si pensamos que el español antiguo fue la forma de español que aprendieron nuestras comunidades, nosotros lo que podemos decir es, aprendieron muy bien español antiguo. Queremos que modernicen su español, bueno, pero es muy distinto a decir no habla bien. No se dice así, se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque la concepción es otra. Entonces, ¿cómo colocamos precisamente que lo que él sabe ha sido producto también de aprendizajes históricamente determinados? O sea, no aprendió a decir así porque no aprendiera de otra manera, sino porque así lo decían hasta los españoles cultos. ¿Me explico? ¿Sí? Bien, y un último punto tiene que ver también en relación a la oralidad. Recuerden los refranes. México tiene una riqueza impresionante en refranes y para el aprendizaje de la lectura y la escritura los refranes son muy buenos porque conectan directamente con la oralidad. Los refranes son oralidad. Alguien algún día dijo vamos a escribirlos y los escribió. Pero hay varios libros en este país sobre refranes. El más rico me parece es el que hizo el Colegio de Michoacán hace algunos años sobre refranes en México porque va comentando los refranes. Algunos comentarios uno puede estar de acuerdo o no, pero la recopilación es muy extensa. Pero también hay uno de refranes de Porrúa. ¿Por qué el refrán? Porque el refrán se mueve bajo la lógica de un pensamiento muy ligado a la oralidad, que es el pensamiento analógico. El pensamiento analógico permite relacionar cosas, pero al mismo tiempo interpretar de distintas maneras. El refrán es abierto en la interpretación, ¿no? Uno lo aplica en distintas circunstancias y sabe que cabe o no cabe el refrán. Bueno, pues este mecanismo de pensamiento es un pensamiento muy ligado a los pueblos y a las culturas populares de tradición oral. Entonces es más fácil conectar el pensamiento analógico a partir de eso que quererlo hacer desde el analítico sintético, que se mueve bajo otra lógica. Entonces, cuando forzamos mucho, lo que vamos a obtener es rechazo. Cuando vamos estableciendo los mecanismos que fluyan, podemos tener mejores resultados. Bueno, aquí le dejo, muchas gracias. Esto.
Sí, sus preguntas también para el doctor. Si ya no tienen más tarjetas, las compañeras edecanes también les pueden proporcionar nuevas. Bueno, aquí hay una pregunta en relación a la diversidad. La conversación que tuvieron anteriormente, la que me antecedió con Carmen, estaba muy presente también esta idea, recuerdo, era una de las preguntas en relación a los grupos diversos. Ciertamente es muy complejo trabajar con jóvenes y adultos, sobre todo me parece más en estos tiempos, en donde los jóvenes están viviendo a un ritmo, ¿no? Y los adultos ya vamos viviendo a otro ritmo. Pero la sociedad posibilita ese ritmo acelerado. Para los jóvenes los adultos van muy lento, ¿no? Yo no sé si haya una respuesta que pueda satisfacer en el sentido de decir, haz esto y vas a solucionar. Lo que sí creo es que el trabajo con grupitos por edad más o menos aproximadas, por gustos de interés, en esto que sea lenguajes, música de un tipo y música del otro, ¿no? Es decir, si yo pongo con jóvenes de principio cierta música o ciertas imágenes, puede no gustarles. Con los adultos evidentemente puede suceder lo mismo. Creo que hay momentos en que cada uno va a trabajar su ritmo, su material, su recurso. Pero creo que también necesitamos reencontrarlos. Porque en la lógica del aprendizaje, ¿no? Los jóvenes tienen que aprender a ser tolerantes en los procesos de aprendizaje con los otros y los adultos también. Y esto supone que también reconozcamos que, y esos jóvenes reconozcan que los adultos les pueden enseñar cosas. No porque sean adultos ya no tienen nada que enseñar, al revés. Vivimos una sociedad en donde ser joven adquiere una valoración muy importante. Y abro un paréntesis. Ahorita me invitaron a dar clases a una universidad, la Universidad Michoacana, y ahí voy bien contento. Llevo mis papeles y todo, y me dicen, necesita una carta de dispensa de edad para dar clases. Entonces, en ese momento yo me agaché y dije, ¿qué me dijo? No. Dije, ¿no necesito un bastón? Es impresionante cómo en los yo digo, caray, con tantos años de experiencia puedo ser un buen docente, ¿no? No, para ellos no. Después de 35 años están pidiendo cartas de dispensa de edad para dar clases. Entonces yo me pregunto, ¿qué tipo? O sea, no porque la juventud tenga, no, sino simple y sencillamente porque si la experiencia, con los años, si va uno aprendiendo cosas, ¿en qué momento entonces va uno a tener una valoración social? Bueno, cada vez la tenemos menos. Ya dije, saliendo de ahí me voy por mi del INSEE, ¿no? Digo, ya estoy próximo, pero tampoco es para tanto. La cosa es que me piden la carta de dispensa de edad. Entonces, cuando pienso en esto, pienso en la necesidad de necesitamos recuperar, que los jóvenes recuerden que los adultos también tienen cosas que enseñar. Y es muy bonito cuando, allá en Morelia yo lo hice con una clase que trabajaba con jóvenes, porque era sobre la ciudad. Y los que más saben de la ciudad, sus calles, sus leyendas, son los adultos. Llévalos a platicar eso. Claro, los adultos escucharán a los jóvenes. Me parece que hay que buscar estrategias y con temas en donde puedan compartir y dialogar. A veces separado, a veces también. Porque necesitamos esa tolerancia de reconocimiento del otro, también intergeneracionalmente, ¿no? Sí, yo quería comentar nada más, métanse por favor en la página de la Fundación Transformemos de Colombia, está en Bogotá. Ellos tienen experiencias muy bonitas de jóvenes que están como que tomando ¿cómo les diré? Se invierte entonces el proceso, en vez de que el adulto mayor sea el que le diga al joven qué hacer, los jóvenes están asociados en la tarea y los ven como abuelos que hay que ayudar y es una labor muy bonita que están aprendiendo juntos y esta es una experiencia de veras que enseña demasiado, entonces si pueden hacerlo, se los recomiendo. Hay una pregunta por ahí que dice, ¿cómo despertar la capacidad de asombro en nuestros adultos que ya no perciben algún sentido en el alfabetizarse? Esto le dice Alejandro Rodríguez. Bien. Yo creo que la capacidad de asombro no solo la han perdido los adultos, yo creo que la hemos perdido todos, por distintas razones. La escuela contribuyó en parte, me parece, porque en la escuela decía, nos llega uno y lo primero que tienes que aprender es estar sentado y a no ir al baño hasta que suene el timbre.
y a solo atender lo que el maestro te está diciendo, no distraerte, etcétera. La capacidad de asombro tiene que ver con lo que surge de momento, con seguir observando, escuchando lo que en el acontecer diario pasa. Entonces, claro, el adulto puede perderla por edad, porque ya dice, ya lo sé todo. Pero, volviendo a estas cuestiones de imagen, música y demás, cuando no se han fijado que cuando uno está con adultos un poco mayores que uno, al ver películas de la época, ¿no? Empiezan, el adulto va en el recuerdo. Tenemos entonces que movilizar los asombros por los recuerdos, no hacia adelante, sino hacia atrás. Y esto no es malo. Precisamente ayer estaba con mi suegra y estábamos viendo un programa de chiclets, de Herdes, chucherías, ¿no? Ya me acuerdo, ya estoy haciendo un comercial, ¿eh? Chucherías, pero lo anunciaba Herdes y era en blanco y negro. Entonces me llamó la atención porque mi suegra casi siempre ve noticias y entonces le dejó ahí tantito y acabo de ver el programa. ¿Y quién era ese personaje? ¿Y quién era este? ¿Y quién era ese? Y empezamos a recordar. Entonces yo digo, si un adulto empieza a ver programas de aquella época, películas de aquella época, personajes de aquella época, puede empezar por inquietarse, por saber cómo se escribía el nombre de aquel que le causaba risa, cuál era la foto de aquel, ¿no? Lázaro Cárdenas, por ejemplo, en Michoacán, ¿sí? Sigue siendo un referente para muchas comunidades. O sea, muchas comunidades todavía lo recuerdan como el Tata. O sea, hablar de Lázaro Cárdenas para mucha gente es muy importante. Entonces, uno toma dijéramos, el pretexto de aquello que en el pasado fundó parte de tu vida para entonces llevarte hacia el hoy. Me parece que va por ahí la cuestión. Igual que los jóvenes también tienen que recuperar parte de lo que fue su infancia y los adultos parte de lo que fue nuestra juventud. Porque el asombro se ancla en aquello que de origen te posibilitó o permitió seguir aprendiendo. Si ya no tienes la inquietud, ya no hay más. Entonces hay que recuperar la inquietud base, dijéramos, ¿no? Ok. Hay una donde te dicen, Resto, felicidades por su ponencia y trabajo. Es cierto, Gracias. si en nuestros grupos no aplicamos la equidad en relación al aprender, es muy difícil tener éxito. Y luego te piden que si puedes compartir una experiencia o el método de trabajar de CONAFE, ¿en qué forma lo podemos aplicar nosotros con los adultos? Miren, algo de mi experiencia en CONAFE, yo no fui propiamente instructor comunitario. Cuando trabajé en CONAFE estaba más bien metido en proyectos junto con instructores. Algo que a mí me parece sigue siendo fundamental de CONAFE es, uno, la libertad con la que se mueve el niño todavía. ¿Sí? Es decir, ahí está el rincón de la lectura, está este espacio, y como son comunidades rurales, a veces van y le preguntan a alguien de la comunidad y regresan a la escuela y vuelven a continuar trabajando, ¿no? Tienen muchos materiales distintos. Como son jóvenes que no tienen la carga y el prejuicio de haber estudiado la normal y pensar que la educación es de determinada manera, ¿no? Son muy sueltos al hacer las cosas. Lo mismo hacen una ronda, un juego, y se sueltan también, dijéramos, como sujetos, se dan la posibilidad de no inhibirse y decir, ay, no, van a decir que hago el ridículo, ay, no, ¿qué van a pensar de mí? Ay, no. No, están con niños, ellos son jóvenes, ¿no? Sueltan mucho. Y en ese soltar posibilitan escuchar mucho a los niños que vamos a hacer esto, vamos a cantar esto, vamos a hacer esta ronda. Quizás con los jóvenes y adultos con los que trabajan no sea tan espontáneo en un principio. Recuerden que el gusto también se forma y la posibilidad de adquirir confianza también se forma. Cuando alguien ha adquirido confianza de hablar en un espacio porque toda la vida fue callado, no digas, no sabes, etcétera, pues claro que a los 50, 60 o X años llegas a un lugar en donde te dicen, ¿y usted qué opina? Pues no voy a hablar. ¿Sí? O sea, no espere eso a mí. Hay que generar ese clima que se mencionaba también aquí en la exposición anterior. Pero generarlo supone poco a poco ir hablando sobre todo de las cosas que la gente sabe. Por eso hablaba del recuerdo también. Claro que si le digo, ¿qué opina de este libro? No, pues, oiga, ¿usted recuerda que hace tiempo hubo esto? Y entonces empecemos a hablar. Y empiezo a sentir la confianza para después, entonces, sí decir, ¿cómo cree que se lea esto? A ver, les voy a leer